¿Sí? Sí, sí. Shlomo. Mi amigo Shlomo Ben Obed. ¡Hey! Toda rabá. Esto lo dije anoche. Ah. Quiere deciros una cosa, mi amigo Shlomo. Os está diciendo, Yashak Vimatz. Yashak Vimatz. Vale, ya se lo he dicho. No, si hay alguno que hable hebreo aquí, pues que lo traduzca. ¿A qué me pides tú a mí? Bueno, pues vale, de acuerdo, venga. Toda rabá, hasta luego. Chao. Mira qué pesados que son a veces, ¿eh? Pero bueno, había que contestarle y bueno, pues tengo una cosa que compartir antes de la palabra, porque apenas estamos saliendo de... ¿Cómo funciona esto? Vale. La profesional en casa de estas cosas es mi mujer. Hay una preciosa hermana cubana que mandó a otra preciosa hermana, pero finlandesa, un texto. Y nos gustaría a mi esposa y a mí compartirlo. Normalmente lo leería mi mujer, pero no tiene las gafas de cerca. Y como acabamos de salir del tiempo llamado Pascua, el Pesaj en hebreo, pues creo que viene bien antes de entrar en la palabra. Dice así: a las 3 de la tarde el cielo se oscureció. No era solo el fin de una vida, era el momento en que el amor decidió no rendirse, aunque todo dolía. A esa hora, Jesucristo, colgado en una cruz, ya no tenía fuerzas humanas. Su cuerpo estaba desgarrado, su respiración era cada vez más débil y el peso del mundo, del pecado, del dolor, de la culpa reposaba sobre él. El silencio se volvió pesado. Y entonces, en medio de esa agonía, pronunció palabras que atravesaron el tiempo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era duda. Era el grito más profundo del alma humana, además llevado por aquel que nunca pecó. En este instante, Jesús experimentó la soledad que muchos sienten hoy, el abandono, la oscuridad, el dolor que no se puede explicar. Él no solo murió físicamente, Él descendió al lugar más profundo del sufrimiento humano para que tú nunca tengas que estar ahí solo. A las 3 de la tarde, el cielo no pudo sostener la escena. La tierra tembló, el velo se rasgó. Y con un último aliento, todo cambió. No hay más amor que este. Y no fue un final, fue una entrega. Jesús no murió porque no pudo evitarlo. Murió porque eligió amarte hasta el último segundo. Y en ese momento exacto, cuando todo parecía perdido, el acceso a Dios fue abierto. Ya no hay distancia, ya no hay barrera, ya no hay pecado que su gracia no pueda cubrir. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde el amor venció al miedo. La gracia venció al juicio y la vida comenzó, incluso en medio de la muerte. Hoy, si estás cargado o si estás cargando algo pesado, si sientes que nadie te entiende, recuerda esto. Jesús ya estuvo ahí. En tu dolor, en tu silencio, en tu oscuridad, y no se rindió. Amén. Fue extraordinario cuando recibimos esto.
Fue realmente hermoso. Está el nombre de la persona que lo compartió, pero no sé dónde. Al final del todo. No sé. Ah, sí, lo recibí de mi amiga Kiara Álvarez en La Habana, en un tiempo en que todos sabemos lo difícil que es en este momento vivir en aquel hermoso país. Pero qué lectura tan extraordinaria que realza el ministerio tan extraordinario de nuestro Señor Jesús. A Él sea toda la gloria. Gracias, Shlomo, por la broma. Pero no hay una broma porque Él quiso realmente compartir con nosotros esta pequeña frase que significa, bueno, en hebreo, Yashak Vimatz. Miren, yo quiero que cuando nos vayamos de aquí hoy, de que recuerdes Yashak Vimatz. ¿Por qué? Porque eso te va a relacionar con lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir. Hemos leído Josué capítulo primero, los 9 primeros versículos, y aunque sea mal llamado una lectura clásica, porque lo que he leído de Josué es algo clásico, una y otra vez volvemos a estos versículos tan especiales. Pero no por ser algo clásico deja de tener importancia, porque la palabra de Dios se renueva a sí misma continuamente. El caso es de que estando orando al Señor y pidiéndole, claro, Señor, ¿qué hago? ¿Qué predico? ¿Qué hablo? Yo, Señor, no, en sí mismo no tengo, pero si tú quieres darme algo, me atreveré a compartirlo. Y efectivamente me dio algo, sí. Me dijo que de esta forma, pero fue en un instante. Estaba días y días pidiéndole, orándole, suplicándole, gimiéndole. Y nada, estaba en medio de un desierto, no caía ni una gota de agua. Y de repente me vino. Y lo primero que me dijo el Señor fue lo siguiente: conozco tu labor, conozco tu esfuerzo. Conozco tu esfuerzo, conozco tu trabajo, conozco tu labor. No está hablando, digamos, a una persona en particular, podría ser que sí. A un grupo de personas también podría ser. Yo pienso que cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, siempre nos toca algo, siempre. Nunca podemos decir, eso es para Jaime, y esto otro es para la hermana Clara. No, es que es para nosotros. Recuerdo cuando algunas veces los predicadores apuntan con el dedo, ¿no? Apuntan y dicen, porque tú debes. Cuidado, hay 3 dedos que te señalan a ti. Por lo tanto, hasta el que predica es sujeto a la palabra que oye. Así que lo primero que el Señor me dijo, dice, tienes que entender y tener la convicción de que yo siempre estoy al tanto de ti. Conozco tu labor, conozco tu esfuerzo, conozco tu trabajo. Lo segundo fue tremendo. Otro texto muy conocido, muy clásico. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La primera vez que hemos oído esta máxima divina, qué bien nos hemos sentido, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera vez que lo oí. Y cuando me di cuenta que el pastor me lo decía, me pensaba que me lo decía solamente a mí. Bueno, ya no cabía dentro del salón. Y yo me pregunté, ¿cómo iba a salir? Digo, la puerta no es bastante ancha para que yo pueda pasar. Me sentía tan honrado, tan lleno, tan alegre. Y luego me di cuenta que no me hablaba solo a mí, nos hablaba a todos. Clama a mí. Y eso sigue siendo una verdad. Pero como es un texto clásico, lo triste de lo que es clásico es que si lo repetimos, pierde su fuerza, pierde su valor y perderemos la visión de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y hoy quiero de que en este momento su palabra sea avivada en nuestros corazones, en nuestras mentes. Siento que
muchas veces el Señor con las palabras de siempre, las palabras de siempre, las que hemos oído 1000 veces o 10,000 veces según los años que llevamos en Cristo, esta misma palabra se hace nueva cada vez. Yo hoy digo de que si puedo clamar a Dios y puedo clamar a Él, sé que Él me va a oír y sé que Él va a tener una respuesta para mi clamor. No tengo que pensar que porque he clamado 999 veces y no ha pasado nada, de que ahora tampoco va a pasar. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios, no es mi tiempo. En mi tiempo, que es ese tiempo breve de vida en la tierra, yo tengo que usar todos los recursos de la palabra de Dios, primeramente para cambiar, para saber que he sido salvo, que no merecía la salvación, pero que he sido salvo de toda manera, de que Dios tiene un propósito, y aunque parece ser que no esté haciendo nada, el propósito está ahí. Y Él está conmigo, está contigo, está con cada uno de nosotros. Y además está cerca de aquel que le clama. Y si tú tienes la costumbre de clamar a Dios en tu vida, sigue haciéndolo. ¿Cómo se llamaba este que descubrió la bombilla eléctrica? ¿Cómo? ¿Sabéis de que llegó un momento en que dijo una frase que también ha venido a ser un clásico? Es la última vez que pruebo. Tenía unos 1000 ensayos. No sé exactamente el número, pero era colosal. Y entonces dijo, voy a probar una vez más. Y esta fue la buena. Y gracias a esto tenemos luz. Pues el Señor, no le voy a comparar a esta persona, pero Él tiene una forma de obrar y de hacer las cosas en nuestras vidas que siempre nos van a asombrar. Porque como somos humanos, como tenemos una cierta forma de reglas de vida, siempre tendemos a pensar que el Señor se va a mover en esta dirección porque es la dirección que yo entiendo. No se va a mover de otra manera. Cuando el Señor me está diciendo a lo mejor con esa voz suave que Él suele emplear, cuando quiere convencernos de algo que casi ni nos damos cuenta de que nos habla, dice, no, por ahí no, te dije por la derecha. Si por el centro voy más rápido, voy a quemar etapas y llegaré enseguida. Por la derecha. Y cuando tú vas por el centro bien, de repente tienes una barrera, dice, carretera cortada. Se ha caído el puente a 200 metros. Y tienes que dar toda la vuelta, volver en el punto donde tú podías haber cogido por la derecha. Y dice, mira, si hubiera ido por la derecha, habría llegado antes. El Señor siempre nos va a sorprender. O sea, conozco tus obras, conozco tu trabajo, tu esfuerzo, tu cansancio, conozco tus lágrimas, conozco cuando tú tienes ganas de dejarlo todo, sé todo esto. Pero mira, hay una palabra para tu vida, Yazak Vimatz. Recuerda, Yazak Vimatz. Es lo que el Señor nos dice en esta mañana. La tercera cosa es que, hermanos, otro texto que cuando vino a nuestra vida la primera vez, bueno, yo no lo entendía muy bien. Y tuve que ir a los diccionarios para entender, ¿no? Porque a veces hay palabras que se escriben con una C y otras con una S. Y yo como tengo una dificultad para... Yo soy de los de Shibolet. Y resulta que dice la palabra de Dios de que Dios hace mis pies como de sierva. No, de sierva, no, de cierva. ¿Qué diferencia hay? Es que hay una gran diferencia. Sierva es una persona que sirve a una... Y cierva es un animalito muy hermoso. Y decía, en mis alturas me hará andar. Haz mis pies como de cierva y me hace estar firme. Aleluya. 3 veces lo dice el Señor en pasajes tan diferentes como, por ejemplo, en Habacuc 3:19. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¡Wow! Quiero ser presidente. ¿Por qué no? Hoy día
Mira, me falsifico un currículum de estos, me presento, cierran los ojos y yo presidente. O no hace falta ni siquiera esto, no hace falta ya nada. ¿Y usted qué currículum tiene? Pues yo ninguno. Yo sí he terminado la secundaria, he aprobado la entrada a la universidad, y pues, más o menos. ¿Tiene usted una tesis? Digo, sí, la de la vida, porque otra cosa no tengo. Ah, pues muy bien, es usted apto. ¿Qué quiere hacer? Dice, pues yo quiero ser presidente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Miren Zelensky, yo no soy político, cuidado, pero me gusta saber que un señor que era un actor de teatro, de cine, un día se levanta y es presidente de un país. O sea que hoy día el que quiera algo lo puede conseguir, ¿vale? En mis alturas me hace andar. Pero luego en el Salmo 18:33 y en 2 de Samuel 22:34 nos dice textualmente, uno, hace mis pies como de ciervas, y el otro dice, y me hace estar firme en mis alturas, o sobre mis alturas, que son mejor. Sobre, que no en. Porque cuando yo digo en es cuando yo llego a un lugar y estoy en este lugar y ocupo un sitio en un lugar determinado. Pero si estoy sobre este lugar, me da a mí la impresión o la seguridad incluso de que puedo esperar más sobre, no en, sobre. Hay más alturas. Esos tres textos combinados, clama a mí, yo te responderé, en mis alturas me hará andar, conozco tu esfuerzo, son tres textos que sacado del clasicismo religioso, tienen una fuerza extraordinaria. Es un poder de Dios al alcance de nuestras manos. Solamente hay que confiar, emuná, para diferenciarla de la palabra fe del Nuevo Testamento. Es bonito, ¿qué es la fe? ¿Sabe cuál es mi versión de lo que es la fe? Saber lo que tengo que hacer y hacerlo. Porque esto es lo que dice. La seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aquí mismo hemos leído de que en este momento todo se basa en la palabra de Dios. ¿Qué esperaba Dios de Josué? Que él conociera la palabra, que él supiera lo que la palabra de Dios le ofrecía. ¿Qué nos ofrece a nosotros la palabra de Dios esta mañana? ¿En qué se diferencia nuestro día de hoy del de ayer? ¿O se va a diferenciar del día de mañana? Yo digo que sí. Y no hace falta que cojamos un avión y vayamos a alguna parte del mundo. No hace falta ni siquiera salir del lugar donde vivimos. Esto ocurre al nivel de nuestro corazón, a nivel de nuestra mente, de nuestro espíritu. Ahí es donde se radica la vida de Dios. En un cierto viaje que habíamos hecho mi esposa y yo, recién casados, aterrizamos en casa de una señora creyente postrada en una cama, tetrapléjica, desde aquí hasta abajo, solo podía mover la cabeza. Y al lado de la cama tenía un montón de libretas. Y yo preguntaba, ¿y esta mujer que no se puede mover? Todas esas libretas. Y es que durante el día habían creyentes que iban y la visitaban. Era tan positiva, tan enérgica, de que la gente no se fijaba en su imposibilidad de moverse, sino en lo que había en su mente, en su espíritu, en su corazón. Y ella nos explicó de que ella pasaba largas horas del día orando por peticiones alrededor del mundo. Una persona clavada en una cama. Nos contó su testimonio. Era un testimonio, por un lado, muy triste, y por otro lado, en el momento de la intervención del Espíritu de Dios, se transformó en algo sublime. Para no ir bueno, mejor dicho, para ir rápido, durante la Segunda Guerra Mundial ella entregó muchos judíos a las autoridades donde ella vivía. Jesús vino a su corazón. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, su vida se transformó. Poco después vino una enfermedad sobre su vida y se quedó completamente paralizada. Y decidió servir a Jesús de la mejor manera que podía. Y a partir de aquel tiempo, mientras tuvo un soplo de vida,
mi esposa y yo formamos parte de una de las libretas que ella tenía y sabíamos de que en algún momento oraba por nosotros. Pero habían miles y miles y miles de personas en estas libretas. La persona con quien habíamos ido cogió una al azar, la abrió y era extraordinario el número de personas por las que había orado y con las contestaciones de Dios. No hace falta hacer grandes cosas. ¿Se acuerdan de este cántico que dice, no esperes nunca el momento de una gran acción? Dios se mueve en lo poco, en lo pequeño. Sé fiel en lo poquito y nos va a recompensar sobre lo mucho. Parece eso difícil de entender. Bueno, Señor, si soy fiel en lo muy pequeñito, ¿por qué me vas a poner en lo grande? Porque la forma de pensar del Señor es diferente a la nuestra. Porque Él conoce la amplitud de la generosidad de nuestra mente, de nuestros conocimientos tal vez, de nuestro servicio. Él sabe que haciendo esa cosa tan pequeñita y no nos va a exigir más, cuando estemos en su presencia, Él nos dirá hasta dónde esto podría haber llegado. Y descubriremos muchos de nosotros que en lo pequeño Él se glorifica de igual manera que en lo grande. Eso me recuerda algo con ese predicador Spurgeon, que en una gran reencuentra de pastores y tal, había un señor así, también un siervo de Dios, ya mayorcito él, mal vestido, y lo había puesto en la tribuna de honor, en el sitio mejor de la tribuna. Y había uno ahí todo guapo vestido, su diamante en el dedo, y se enfadó con Spurgeon. Y dijo, dice, ¿qué hace este aquí? Dice, ¿no ves que no es un lugar para...? Dice, será un siervo de Dios, pero este será pastor de una granja perdida en el monte. Entonces Spurgeon con mucha dignidad le dijo, dice, ¿ves todo lo que hay aquí delante de nosotros? Un sitio donde habían reunido varias miles de personas. Dice, tú sabes de que yo predico todos los domingos a una multitud así. Sí, ¿y qué tiene que ver con este? Dice, pues este que tú menosprecias es mi pastor. Yo nací en el Señor, en su iglesia. Nunca pasó de 14 miembros. Y mira lo que hay. Dice, Él es el verdadero autor de la salvación de todos estos. No, porque hablas tú. Si Él no me hubiera hablado a mí, yo no hubiera nunca podido expresar lo que el Señor ha hecho en mi vida a estas personas. No menospreciemos nunca lo poquito, lo muy poquito, lo muy pequeñito, porque el Señor está igualmente ahí con su grandeza. Él no tiene que hacerse pequeñito para entrar en nuestras pequeñeces. Él sigue siendo grande. Aleluya. Dios es grande. Amén. Yazak Viamatz. Y tienes que aprenderlo. Bueno, Josué es el héroe que el Señor puso delante de mí para poder explicar todo esto en los minutos que me quedan. Y vosotros habéis visto que en el versículo 6, en el 7 y en el 9, dice en el 6, esfuérzate y sé valiente. En el 7 dice, fíjate, dice, solamente, como que algo que no va a ser tan difícil hacer. No, si solamente tienes que recorrer 40 kilómetros más. Solamente. Ese solamente me llamó mucho la atención. Porque la segunda vez que el Señor expresa su sentir a Josué, le dice, solamente esfuérzate. Oye, eso es lo mismo que dijo en el 6, pero luego cambia. Ya no dice, sé valiente, le dice, sé muy valiente. Una cosa es ser valiente y otra cosa es ser muy valiente. Y el muy valiente está dedicado a los momentos más difíciles, más sensibles de nuestra vida, porque los hay. Tenemos estos momentos en cualquier ámbito de nuestra vida. Ya puede ser en el ámbito espiritual, religioso, puede ser social, puede ser económico. A veces tenemos que tener mucha valentía. Tenemos que ser valientes con lo que hacemos.
consecuentes pero valientes también. Y la tercera vez, en el versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Miren la premura de Dios en la vida de Josué. Y eso no ha cambiado. No es porque lo leemos ahora, un texto en el libro de Josué del Antiguo Testamento, nosotros que somos neotestamentarios, esa palabra no ha perdido ningún valor. Porque es un texto que habla de experiencia, que habla de nosotros. Nosotros somos este Josué. Nosotros podemos haber sido como él. Y yo creo que en cierto modo lo hemos sido. En el momento que Jesús empezó a tratar nuestra vida, nos transformamos en este Josué que estaba siempre ahí junto a la tienda de reunión, donde se escondía, que quería captar lo que Dios hacía con Moisés. Hemos querido aprender, hemos querido acercarnos más a la espiritualidad de Dios. Hemos dejado cosas que nos gustaban en este mundo. Y cuanto más jóvenes somos, más difíciles. Pero el premio está ahí, de que no lo íbamos a hacer completamente solos. No es de que el Señor dice, bueno, vas a hacer, yo qué sé, cualquier cosa que podamos sentir en nuestra mente y ala, apáñate como puedas. No, porque si os habéis fijado, en el último versículo, el 9, después de decir, te mando que te esfuerces y seas valiente, le dice a continuación, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor está con nosotros, incluso cuando nos hemos olvidado de que está. Pero Él está. Puede estar de muchas maneras. Puede estar sentado, observando. Puede estar detrás de nosotros con los brazos abiertos por si damos un traspié y nos coge y nos endereza. Puede estar con la mano en nuestro hombro. Puede estar en silencio. Puede de repente ponerse delante y decir, no, por ahí no, coge la de la derecha. Él está ahí. Nosotros tenemos el santo placer, la santa alegría de descubrirle a nuestro lado. Él está con nosotros. Yo estoy seguro que aquí habrá más de uno y de una que en algún momento de su acercamiento al Señor en su vida diaria habrá sentido como un toque. Che, juraría que había alguien detrás de mí y que me ha tocado. Eso lo hace el Señor por medio de su Espíritu. Y de esta manera nos recuerda que está con nosotros. Pero tantas veces nos va a dejar a nosotros tomar las decisiones que creemos más oportunas y mejores. Otras no. Otras dicen, no voy a dejar que pierdas el tiempo. Te voy a iluminar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la vida cristiana, cuando Jesús tuvo que irse, cuando se fue hacia el cielo, los varones que se pusieron al lado de los discípulos, a este que habéis visto cómo se va, volverá de la misma manera. ¿Y ahora qué? No, quedaros en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Y desde entonces, nunca más hemos estado solos, por mucha soledad que creemos tener, por mucho sentirnos a veces abandonados de las manos de Dios, porque eso pasa en nuestra vida. Tenemos que vivir muchos problemas. Es verdad que en otros momentos tenemos momentos gloriosos, tenemos una alegría que nos gustaría que nunca acabaran, ¿no? Eso es como cuando te subes al monte y luego cuando tienes que volver a casa y dices, ay Señor, con lo bien que estoy aquí arriba, pero bajas con el recuerdo. ¿Sabéis lo bonito que es ver el amanecer de Alicante desde el monte Maimón? Yo lo he hecho en más de una ocasión. Oh, extraordinario. Una vez estuve ahí arriba con dos pastores, uno español, Manuel Espí, y uno brasileño. Y me invitaron a ir con ellos. Oh, qué privilegio.
Yo que tendría en aquel tiempo 20 años tal vez, y me fui con ellos a la montaña. Y había otro hermano, el hermano Zacarías, y estamos allá arriba del todo, logramos subir a la cima más alta, y el hermano ese brasileño, yo qué sé, yo tenía miedo por él, digo, si este se va a caer por el precipicio. Y luego pensé que no, que seguramente o había un ángel a su alrededor para impedir que se cayera, o él tenía alas invisibles. El caso es que mientras pasan las horas y pasan las horas, empiezan a tener visiones. Este hermano brasileño era un evangelista y estaba diciendo que estaba teniendo una lucha tremenda contra el enemigo de las almas. Y el pastor Manuel, sí, yo lo veo. Y Zacarías, yo lo veo, y yo no veo nada. Me limpié, miré bien las gafas, están limpias, pero yo no le vi. Y ellos estaban ahí, pero de verdad, hermanos, una fiesta increíble. Y yo digo, Señor, es que, claro, yo no soy como ellos. Yo ¿qué soy yo? Ni siquiera sé aún dónde se encuentra el libro de las lamentaciones de Jeremías, porque yo ya estaba ya por lamentarme mucho. Y entonces el pastor o el evangelista brasileño se tuvo que dar cuenta y se volvió a mí y me dijo, tú no tienes que ver nada aquí, pero Dios te dice, cuando vuelvas al valle, ahí notarás mi presencia. Y bueno, sí, una promesa. No la menosprecié, me quedé así curioso. La verdad es que cuando volvimos a Alicante, empezamos nuestra vida normal, noté el cambio. Noté durante un tiempo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo que era tan poquita cosa. El Señor se quiere manifestar. No lo hace de forma continua, porque sabe que el ser humano, cuando le dan algo de lo mismo, mucho, se cansa. Por eso Él tiene que dosificar sus manifestaciones en nuestra vida. Y quiere que continuamente pensemos en que aunque no le vemos, que no le sentimos, Él está ahí. Y en el momento clave, en el momento de necesidad, Él se mueve y Él hace la obra. Amén. Yazak Vimetz. Bien. Aquí hablamos de esfuerzo, de valentía, y precisamente Yazak significa esto. Firmeza de carácter, pero en la Biblia tiene algo más. Es la completa confianza y descanso en la voluntad de Dios. Eso es Yazak. Es esta firmeza de carácter, es decir, que cuando tú has entendido lo que es, te afirmas en esta verdad y no permites que nada te pueda quitar de esta verdad que has adquirido. Y Josué durante largos años, poco a poco, fue adquiriendo el tipo de carácter que Dios necesitaba ver en él para que él pudiera seguir adelante capitaneando él, ahora, el pueblo de Israel. Hasta aquel momento estaba Moisés. Él le podía imitar, aprendía, pero ahora todo estaba cambiando. Él tendría a partir de ahora que llevar al pueblo. No estamos hablando de 4 o 5 personas, cientos de miles. Extraordinario. Pero lo que él recibió, aunque podemos decir, bueno, Estefan, esto es algo que para un hombre de esa categoría, de esa dimensión, no. Es para todos nosotros. El Señor sabe que no puede tener en este momento de tantos guías de este tipo. Por eso hay una jerarquía espiritual. Los ancianos, los pastores, los maestros, etcétera, etcétera. De esta manera se nutre el pueblo de Dios y el pueblo de Dios se edifica, se levanta y sirve al Señor. Y cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto se transforma en un héroe de la fe. Se transforma en una persona con un carácter afirmado en la voluntad de Dios. Si yo hoy no tuviera mi carácter afirmado en Dios, pues ese es el momento para mí de abrir mi corazón y mi mente al Señor y decirle, Señor,
te ruego que esto se transforme en una realidad en mi vida. Ahora, tanto la fortaleza, el esfuerzo, la valentía, son unos ingredientes necesarios para nuestro propio crecimiento. Porque hay mucha gente que escuchan la predicación, entienden de que eran personas pecadoras y aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador. Y ahí se plantan. A partir de ahí no piensan en un crecimiento. Yo estaba perdido, ahora soy salvo, qué bien. No me voy a mover, no sea que pierda mi salvación, pensarán algunos. Otros, pues no sé, por la razón que sea, piensa de que no tiene que ir más allá. Los demás son los que hacen la obra. Yo estoy salvo, pues con esto me basta. No, el Señor habla a nuestra vida de un esfuerzo y de que seamos valientes para ir adelante. Aunque yo no voy a ser ¿cómo se dice?, avivador nacional o internacional, no voy a ser conocido en mi provincia, apenas si me van a reconocer en la localidad donde yo estoy, pero esto es lo que Dios ha planteado. Y sobre esta base, tú vas a servir al Señor y sirves al Señor, sabiendo que todo lo que tú estás haciendo no es en vano. Tiene su importancia muy grande. Y perdónenme si a veces yo saco así analogías de un sitio de otro. Me acuerdo la película donde sale Charlie Chaplin, Charlotte, en tiempos modernos, donde su trabajo consistía en apretar en una maquinaria siempre la misma tuerca. No hacía otra cosa. Y oí un comentario sobre esto que hacía Charlotte, y que era precisamente esto, de que algunos, su vida es semejante a una responsabilidad tan sencilla, aparentemente, tan inútil, aparentemente, que estar siempre ahí apretando la misma clavija. Porque si soy yo el que tiene que apretar esa clavija, yo pensaría, ¿qué podría inventar aquí para que esa clavija siga en su puesto y no se desajuste? Y entonces el comentarista dijo lo siguiente, que si ese operario fuera irresponsable en ese cometido tan sencillo, toda la mecánica que representaba se iba a descoyuntar. Así que cualquier cosa, escuchen bien, pero cualquier cosa en las manos de Dios es lo más importante para nuestra vida. Nosotros podemos pensar que si yo no soy el que hace esto o lo otro, esto no va a funcionar. No, tú brilla en el sitio donde estés, dice otro cántico espiritual. La segunda palabra es ematz. Y ahí tengo que leer ¿cómo se dice esto? La definición. Expresa audacia, intrepidez. Y yo creo que el Señor quiere hablarnos sobre esto. Somos cristianos transformados por el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Y qué es lo que yo puedo dar de sí al Señor hoy? No lo sé. No lo sé. Yo mismo soy una persona que por la fuerza de las cosas o simplemente porque el Señor se movió así en mi vida, caímos enfermos, tuvimos que dejarlo todo, nos estamos levantando penosamente en estos últimos años, pero Él es el que hace la obra. Y Él dice, tú te levantas y tú te sientas. Tú echa a correr, pero tú vete para atrás. Él es el que obra en nuestras vidas. Y sabe, y hemos aprendido que lo que Él hace siempre es lo mejor. No lo adecuado, lo mejor. En Dios todo siempre es lo mejor cuando abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu al mover del suyo. Y entonces descubrimos lo que Él realmente desea de nosotros, un crecimiento interno. No tiene que ver con todo lo que uno puede alcanzar, aunque sí, hermanos, yo confieso de que mi vida cristiana yo la veía en cierto modo de esta manera. Yo decía, Señor, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero ir por sobre mis alturas, pero no de cualquier manera, no a lo loco, porque sé que me voy a caer, sino movido por ti. Y es verdad que he aprendido, he experimentado muchísimas cosas extraordinarias en Dios.
Pero eso es un regalo de Dios para todos nosotros. Yo conozco un hermano que era un fogoso predicador, al final no pudo seguir, y ahora escribe libros. Y dice que alcanza más personas con sus libros que con la predicación. Bueno, el Señor cambió una forma por otra. Y así podríamos todos aquí aportar cada uno ejemplos diferentes, pero que vienen a lo mismo. La obra es del Señor. Y Emmaus tiene un competidor muy fuerte, porque valentía tiene dos raíces en hebreo. La que hemos visto, Emmaus, audacia, intrepidez, estar decidido realmente a cumplir la voluntad de Dios, pero hay otra que es Gibor o Gibor. Y Gibor significa soldado, guerrero, pero no cualquier guerrero, sino un guerrero íntimamente ligado al que le manda. Y nosotros somos esos guerreros. Somos los gibores de Dios. Porque somos personas que nos hemos afirmado en Él. Estamos firmes en Él. Como dice el salmista, no resbalaré mucho. ¿Hay riesgo de resbalarse? Sí, siempre lo hay. Pero si estás en Dios, no vas a resbalar mucho. Porque el Señor ha puesto los recursos suyos a tu disposición y así vas a mantenerte. Él nos conoce íntimamente. No hay lugar a tener miedo. Podemos confiar ciegamente en Él. En mí mismo no confiaré nunca, pero en Él sí. Hermanos, Él está aquí. Nos ama. Está a nuestro lado. Y aunque a veces vamos a su presencia, hablo de forma íntima, ¿no? No estoy hablando ahora como pueblo de Dios, sino yo mismo. Y digo, ay Señor, si yo no sirvo para nada, que mira la edad que tengo ya, yo ya no. Pero no es verdad, no es verdad. Porque el Señor transforma nuestra vida. Él da nuevas fuerzas al caído. Cuando a veces pienso así, me hace ver la vida de las águilas, que seguro que lo habéis visto y estudiado también, que empiezan a decaer, a perder su fuerza, y luego se refugian en una roca. Y ahí empieza a pasar tiempo, pierden las plumas y les vuelven a nacer nuevas. Y de repente esta águila, que estaba como una ave a punto de morir, vuelve a levantar el vuelo y los entendidos en la materia dicen que después vuela más alto que en su primera etapa de vida. Y lo dice el Señor, recibiremos fuerzas como las fuerzas de las águilas. No ha terminado, nunca termina nuestro tiempo de servicio, nuestro tiempo de amar, nuestro tiempo de, aleluya, disfrutar de la presencia divina, de su empuje, de su impulso, simplemente de su amistad. Yo no os llamaré más siervos. A partir de ahora os llamaré amigos. Y dice la Biblia que hay amigos que son más fuertes que los lazos de la carne. ¿Verdad que sí? Y Jesús es nuestro amigo. Y hoy nos ve a nosotros como amigos suyos. Somos amigos de Jesús. Y Él ha ido delante de nosotros y ha dicho antes de irse, dice, no os preocupéis, ahí donde voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Hermanos, recordad, Él lo ha hecho todo. Versículo 3. Empieza diciendo, yo os he entregado. Salto la parte que hay detrás de la coma y empiezo a partir de la segunda coma. Yo os he entregado todo. ¿Lo estoy sacando de su contexto? No, aquí no. No estoy sacando nada del contexto. En este momento a este siervo, el Señor está hablando de la tierra prometida. Y a él le dice, os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, hablando de Canaán. Pero ya os digo, iglesia, este mismo Señor que estuvo hablándole a Josué,
nos lo dice a nosotros. Nos dice a cada uno de nosotros, además poniendo nombre. Pon tu nombre ahí. Y dile, Dios dice, yo te he entregado, como le había dicho a Moisés, yo te he entregado todo. Nos ha entregado todo. Y ese todo es una antonomasia. Ese todo representa algo más. Y os lo voy a decir. Yo os he entregado a Jesús. Ese todo, solamente hay un concepto que lo puede igualar en toda la Biblia, y es Jesús, que dejó el cielo, vino, habitó entre nosotros, predicó el Evangelio con señales y prodigios de lo alto, hasta ser entregado para morir en una cruz y resucitar al tercer día. Por eso Él dijo, yo estaré siempre con vosotros. Él está con nosotros. Y quiero terminar aquí. Esa raíz de Gibor nos tendría que estar impulsando a seguir adelante, sin miedo, confiando en que Él está con nosotros. Y ahora, decir yo con lo que decía, simplemente lo que yo decía en hebreo significa, esfuérzate y sé valiente. Supongo que más de uno ya lo habíais descubierto. Seamos fuertes y valientes. Creamos las promesas de Dios. Yo no sé vosotros si estaréis conforme con eso. Algunos hablan de miles y miles de promesas. Parece ser que algunos que han estudiado el tema hablan de unas 3.000 y pico. 3.000 y pico de promesas, si fuera así, tienen para cubrir el 100% de nuestra vida actual y la siguiente.